¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente todos los días, más o menos hasta ahora, un grupo de amigos. Nos reunimos a charlar de herramientas como hacemos todas las noches. Esta breve introducción la hago por si se acerca algún nuevo suscriptor, algún nuevo amigo que por ahí se siente atraído a ver los videos del canal. Ya somos prácticamente una comunidad, así que nada. Hoy, bueno, sábado en la noche, muchachos, espero estén con la picadita. Este video va a salir seguramente un rato antes, un rato después de la cena. El agradecimiento sincero a los amigos. Bueno, como todos saben, profesamos el amor a la antigua escuela. Así que voy a hacer una demostración que es un tanto, yo la considero básica, pero bueno, por ahí hay algún amigo que le interesa verla, dado que yo siempre digo que bueno, no pelo cable de otra manera que no sea con un alicate y no corto cable de otra manera que no sea con un alicate o con un segmento de corte de una herramienta. Pero bueno, yo soy así. Están los electricistas modernos o de esta nueva generación, o quizás algunos de la antigua generación también, pero bueno, yo hago honor a la antigua escuela, dado que bueno, tengo mi edad y además la gente con la que yo aprendí a desarrollar mi oficio, el de técnico electromecánico, era de más antigua escuela todavía, o sea que se trabajaba pelando cable con el alicate y bueno, es una herramienta que yo utilizo, ya todos lo saben, netamente para eso. Daba por sentado, uno pasa por alto determinadas cuestiones, pero bueno, un amigo, un seguidor que verdaderamente está involucrado con el canal, le interesa, comenta, siempre está en contacto. Me preguntó, me dijo, Tano, bárbaro, pero ¿podrías demostrar cómo haces para pelar cable? Porque por ahí todos tenemos una técnica distinta y yo no le estoy dando en el clavo. Bueno, me pareció válido. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña demostración con distintas herramientas, si logro posicionar el celular y todo va bien, de cómo yo pelo cables con un alicate o con alguna pinza que tenga un segmento de corte, y por eso la importancia de los segmentos de cortes en las distintas herramientas, porque ya lo dije muchas veces pero lo repito, dado que vale la pena. Cuando uno está trabajando en obra o en un domicilio desarrollando una instalación, y se mantiene subiendo y bajando de una escalera, en alguna de esas veces que uno baja por algo a hacer una conexión en una determinada caja, puede pasar que se olvide el alicate. Y créanme que si eso pasa tipo 8:30 de la mañana no hay problema, uno baja, lo agarra y ya está. Pero si eso pasa a las 4 de la tarde, cuando uno ya está cansado con todo el día encima, bajar y subir otra vez de la escalera, la verdad que los muchachos, los que tienen la edad que tengo yo y por ahí el oficio que yo tengo, me van a entender, van a decir, sí, Tano, tenés razón. Cansa subir y bajar y una vez más extra encima. Por ahí uno ya se posicionó para trabajar y todo. Y a veces no estamos hablando de una altura de, qué sé yo, 3 metros. Estamos hablando de una altura importante y nos quedó el alicate abajo. Y bueno, ahí la importancia de tener una herramienta con segmento de corte, ya sea pinza de punta plana, pinza de punta, alicate universal. Por eso yo las pinzas, los alicates universales o pinzas universales, no las uso para cortar alambre, las uso para cortar cable. Por ahí, no le tengo el respeto que al alicate, porque también me han mandado algunos que otros mensajes y me decían, bueno, si fuera por vos, las herramientas hay que lustrarlas con blend todas las noches
y dejarlas guardadas y nada. Y las herramientas son para trabajar y si se rompen se murieron en su ley. Sí, sí, son dos opciones, son dos extremos de la misma escala. Yo no, o sea, las herramientas yo le doy un uso que es para el que vinieron creadas, para el que uno las compró y las utiliza, pero conozco sus limitaciones, o sea, no voy a agarrar un tubo de 24 con una manija de 1,5 metros y le voy a dar, porque seguramente o rompa la llave, o rompa el alargue, o rompa el dado. Y no tiene sentido, o sea, conviene utilizarla para lo que fue creado. Así que bueno, hecha la introducción, que por ahí a alguno le interesa escucharla, vamos a hacer algunas demostraciones de cómo yo pelo cable hace años, muchos años, de esta forma. Bueno, acá tenemos un alicate Bremen, un cable, 1,5 milímetros, marcamos, pelamos. Pueden revisar todo lo que quieran si se dañó algún filamento. Vamos a cortar, vamos a marcar de nuevo y vamos a pelar otra vez. Lo hacemos más despacito, cortamos, marcamos, pelamos. Cuando yo empecé a pelar cables con alicate, lo hacía con los alicates del Jorge Newbery. Bueno, esos alicates ya estaban mochos. La verdad que estaban completamente gastados los filos y uno se podía pasar media hora dándole vuelta así que nunca iba a dañar los filamentos del cable. Cuando uno tiene herramientas en condiciones, es tacto. Y ahí está pelado. Los invito a revisar cada uno de los filamentos si siquiera están marcados. Esta es la idea. Muy bien, Tano, con el alicate se ve que pelás bien. ¿Qué tal con una pinza? Bueno, vamos a agarrar una pinza genérica. Y ahí está pelado el cable. Cortamos, marcamos, pelamos. Cada pinza es distinta. Hay que agarrarle la mano, el pulso, la toma de contacto, que es lo importante. Vamos a hacer una más. Ya quedó cortito el cable, pero pela sin ningún problema. Vamos a hacer una más, ya que estamos pelado. Revísenlo a su gusto. Bueno, vamos a agarrar algún cablecito un poco más grueso. Y vamos a pensar que en vez de una pinza universal, tenemos una pinza de punta plana con su segmento de corte. Vamos a correr estas pequeñas astillas. Marcamos, cortamos. Cable de 4 milímetros. Marcamos, pequeña presión y listo. A ver, Tano, ¿cómo es la maniobra? Bueno, vamos a hacerla de esta forma. Marcamos, dedo gordo haciendo presión en el centro de la herramienta y tiramos. Y ahí queda pelado.
cortamos, pelamos nuevamente, los invito a revisar cada uno de los filamentos del cable de 4 milímetros si está marcado siquiera. Pongámosle que tenemos una pinza de punta. Marcamos, pelamos. Cortamos, pelamos. Esta es una pinza de punta de la marca Crossmaster. Obviamente hay que acostumbrarse cuando uno estrena una herramienta, hay que hacer previamente 2 o 3 usos para agarrarle el pulso y no marcar ningún filamento del cobre. Pero con ensayar 1 o 2 veces, uno ya le agarra la maña y la manea tranquilamente a la herramienta. Así que bueno, mi consejo es ese. Agárrense 1 metro de cable, cable nuevo, cable viejo. Está el que se ayuda con una pinza. Por ejemplo, agarra ahí y también pela de esta forma. O sea, ahí pela de esta forma y salta. Pero bueno, es más para trabajar con la intención. Lo agarran ahí, lo marcan un poquito y les dan y queda pelado. Los invito a revisar cada uno de los filamentos. Está el que tiene con una pinza de punta plana para que el alicate haga buena base de esta cara con el plano de la herramienta, y ahí simplemente pela. Así que bueno, espero les haya sido útil. Yo esto lo tomo como una mini charlita de sábado. De hecho, cuando esté en mi casa o en el otro taller, voy a desarrollar otra charla que tengo pensada sobre Baco. Pero bueno, no quería dejar de darles este dato que yo lo vi como obvio. Y por ahí alguno de ustedes tenía razón. Uno considera obvio algunas cuestiones y no, pasa que no, uno se equivoca. Y una de las premisas de este canal siempre fue evacuar cualquier duda, sea cual sea la duda del amigo, del suscriptor, evacuar la duda y tratar de demostrar los conocimientos que uno pudo haber adquirido en estos años de obra. Así que bueno, nada, los invito. He desafiado colegas, he ganado algún que otro asado, esto es demostrable, hay videos de esto, algún colega pelando con el pelacables y yo pelando con las herramientas, y créanme que gané. Bueno, estas herramientas que utilicé son herramientas que tengo en el tablero del tallercito. No son herramientas que utilice todos los días. O sea, no conozco los filos, me familiaricé recién con ellos. Pero si les pareció bien y rápido, imagínense cuánto puede mejorar con una herramienta que uno maneja todo el día. Espero no haberlos aburrido. Espero que al amigo Juan Ignacio que me preguntaste sobre este tema te sirva, y bueno, el que tenga alguna crítica sobre mi trabajo me lo puede decir, también son bienvenidas. No todas las cosas que uno va a leer son positivas, siempre y cuando estén bien fundamentadas.
Les mando un saludo y un abrazo grande y seguramente nos vemos en una charlita más de Siciliano en su taller.